Iniciamos su programa Doctor en Casa y vamos a hablar de pruebas de paternidad. Nos acompaña el químico, don Diego Güereña, para hablar de ese tema. Lo escuchamos, pero realmente no sabemos cómo funciona, ¿no? Y ahora sí, siempre con profesionales de la mano para aclarar todas esas dudas. Buenos días. Buenos días, Beba. Buenos días a todos. ¿Qué Como son las siempre, pruebas de paternidad? ¿O cuál es el nombre ahora sí? el nombre correcto de las pruebas de paternidad es la prueba de exclusión de paternidad. Ok. Ese es, propiamente dicho, ese es como se le llama. ¿Y qué son? Nosotros tenemos ya aproximadamente 20 años manejando la tecnología y haciendo ese tipo de pruebas y ese tipo de elaboración de pruebas Aquí en la ciudad. en el SG, aquí en la ciudad, en la región. Ujú. Y hemos pasado por, ahora sí, históricamente es una de estas pruebas que ha evolucionado conforme va pasando el tiempo, los usos, la confiabilidad y y ha encontrado ya su lugar dentro de la estructura, pero para lo que es, de la estructura dentro de lo legal, dentro de lo social, o sea, ya perdió mucho la novedad y ahora ya tiene como que su nichito bien establecido, pero también seguimos teniendo muchas preguntas de cómo lo hace, qué ¿Cómo tan seguro, cómo funciona? funciona. Entonces, vámonos a principio, ¿no? Sí, antes pensábamos que era el cabello, como miramos en las películas, ¿no? Que así se Exactamente. realizaban. Eso no es mentira. Teníamos picos de pruebas de paternidad, a veces hasta porque en televisión, en una serie, en una novela, salía algo relevante de ese tema y de repente veíamos más gente preguntando de qué se Por trata. ellas. Las pruebas de exclusión de paternidad, nosotros tomamos y analizamos el ADN, primero de lo que le llaman el hijo o hija, ¿sí? Diría niño, pero no siempre es un niño, ¿sí? Después, nosotros lo vamos a comparar siempre contra el supuesto padre, Ok. ¿sí? Masculino. Las pruebas ahorita están más configuradas a eso. Hay pruebas de maternidad, hay pruebas de tíos, hay tíos de abuelos, pero la más común es el parentesco con el papá. Con el... Entonces, estas pruebas de parentesco nosotros tomamos y decimos, va, el niño contra el papá. El papá hereda el 50% de la carga genética del ADN. Para construir el ADN de un ser humano, su papá pone la mitad, su mamá pone la mitad. 50-50. 50-50, ¿sí? La mitad de cada uno de ellos se pone 50, entonces se recombina y se genera un nuevo ser humano. Ahora, cuando nosotros vamos a buscar con uno y con otro, nosotros vamos a buscar que de la mitad de los genes que analizamos del hijo van a estar presentes en el supuesto padre. Ok. Entonces ahí es donde empezamos a empatar. Nosotros siempre sugerimos, no es absolutamente necesario, pero siempre sugerimos, tenemos que tener la muestra indubitable. ¿Qué es No eso? tenemos duda. No tenemos duda de nuestra madre. Ok. Ya en alguna ocasión te contaré ejemplos, nos ha tocado de todo, No. seguro que nos ha tocado de todos, pero generalmente nosotros marcamos la mamá como La base. la base, ¿sí? La mamá no tenemos duda. Entonces, siempre sugerimos a la mamá porque nos ayuda a analizamos a la mamá y quitamos la mitad de la carga que aportó la mamá, que sí sabemos que es la mamá, y van a quedar solamente la mitad de los genes a revisar. Esos tienen que coincidir con el papá. Ok. ¿Va? Entonces, es una prueba que tecnológicamente ya está muy, pero muy bien establecida y no te deja duda porque imagínense que de repente vemos, bueno, sí tiene algo, ¿sí nos ha pasado? Alguna. Sí tiene algunos genes iguales que el papá, Pero no es algo pero ¿de exacto. dónde aparecieron los demás? ¿Sí? Entonces, es muy definitiva. Las pruebas son muy definitivas. Entonces estamos hablando que 100% te da el resultado. Sí, Verás. exactamente. No hay margen de error ni algo por el No, estilo. las pruebas de paternidad, ¿sí? Son unas pruebas que son muy determinantes. Una, ¿sí? O es 0% de probabilidad, ¿sí? Pero
también las pruebas de paternidad, cuando te van a dar que sí es, los márgenes son muy elevados. Siempre nos preguntan por qué de repente se reporta y dices, es Ajá, y nunca el 99.99999% 100. y nunca el 100. El 100 es el absoluto y cuando estás haciendo un trabajo de ese tipo, cuando vas a poner el 100%, yo los describiría como, bueno, yo podría agarrar a todos los hombres, incluyendo los que ya se fueron, y los tengo que hacer prueba a todos para descalificarlos contra esta persona para darle el 100%. Ok. La única manera que le puedo poner 100%. Entonces no es... Por No, eso se pone el no, 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 99.9999. 9%. Una pregunta, comentábamos al principio, lo vemos en películas nada más, que es el cabello. ¿Cómo ha avanzado esto? Porque también últimamente lo hemos visto que es como un cotonete que se pone sobre la boca, lo Nos guardan. dicen de todo. Hemos tenido mucha gente que ya nos dice, no, es que yo lo quiero en sangre porque es mejor. Ujú. Es que yo lo quiero en pelo porque el O pelo... sea, ¿hay variantes de pruebas? En lo absoluto no. Todas las células de nuestro cuerpo, ¿sí? Contienen la misma base de ADN genómico. Hay cambios, cánceres, pero muy, muy puntuales. Pero la ley de oro es que todas, absolutamente todas las células que tenemos son exactamente el misma copia de ADN genómico, con lo que comparamos. Ok. Entonces, te tome de pelo, te tome de... Saliva. no es ¿No es propiamente saliva? saliva, hacemos un raspado en la boca, en la cavidad oral, Ah, fíjate. ¿sí? Que arriba es un raspado, entonces es una muestra no invasiva, te podemos tomar sangre, todo lo que contenga una célula. Mucha gente dice, bueno, vamos a hacer uñas. Ujú. ¿Vamos a hacer otros fluidos biológicos? Sí, se puede, pero para fines prácticos de esta prueba, hay análisis de ADN para identificación humana, pero eso ya entra más en en el rubro de criminalística, Sí, para identificar. para identificar. Ese es otro Exactamente estudio. la misma tecnología, pero otro uso de esa tecnología. Tecnología. Para el tema de parentesco, podemos establecer que la toma de muestra no invasiva, porque aparte generalmente esto ocurre, no es general, pero la gran mayoría de las pruebas de paternidad se hacen en un bebé y en un adulto. Entonces la muestra dentro o sea, un raspado le llaman carrillo, pero ese es el interior del cachete, es lo menos invasivo, no duele, no tiene absolutamente ninguna connotación. Ah, ok. Entonces, y es exactamente las mismas Y es el copias de mismo ADN. eficaz. Y el análisis es igual de eficaz. Y ahorita vamos a hablar de eso, lo que es el procedimiento del análisis, digo, en forma entendible para poder, ahora sí, poder entenderlo, ¿no? Pero vámonos a un corte comercial, regresamos, están llegando sus preguntas, comuníquese al 554-4466, 554-0666, también le recordamos nuestras invitaciones para las pláticas con los doctores de casa, estaremos hablando de obesidad, incontinencia urinaria, diabetes, osteoporosis y los avances en Alzheimer, y usted será nuestro principal invitado, volvemos.